acusación sea modificada la calificación jurídica al tipo de robo simple de conformidad con el artículo 251 del Código Penal en el grado de tentativa, tomando en cuenta que el artículo 14 del Código Penal estipula que hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. En el presente caso, según la acusación, dice que mi patrocinado fue detenido el 29 de junio de 2008 aproximadamente a las 1:55 en el interior de la residencia, dice, ubicada en la tercera avenida 1032, zona 1, en el interior de la residencia. El testigo Juan Antonio Guzmán dice que detienen supuestamente a mi defendido cuando tenía una mochila lista para llevársela. Y también en cuanto a la declaración de Eric Calderón Godínez, quien manifiesta Edwin Arnulfo Barrios Estrada, es un agente de policía, quien indica que la persona fue detenida por personas particulares, quienes le manifestaron que lo habían aprendido momentos antes, sorprendiéndole flagrantemente en uno de los cuartos del domicilio de la señora María Yolanda Guzmán de León, y que sustraía un maletín de color negro con verde marca Bagmax. Aquí se intuye claramente de que en este caso estamos en un grado de ejecución en tentativa, tomando en cuenta que se dice no fue sorprendido fuera de la residencia, sino que dice inclusive la gente dentro de uno de los cuartos del domicilio. O sea que no hubo un desplazamiento como exige la norma sustantiva penal. En este caso no hubo desplazamiento y por lo cual el grado debe ser en tentativa. Otra situación es de que el dinero que se dice fue tomado ese día, que son de 10,000 quetzales, no ha sido fundamentado con evidencia en el presente caso. Se indica de que hay una libreta que la persona tenía unos ahorros, que había sacado dinero, no obstante que, si no estoy mal, tenía 7 meses de embarazo, pero que había sacado el dinero alistándolo para un parto, si no estoy mal, y que se había cobrado un cheque y que con eso se demuestra de que el dinero estaba ahí. Pero ese no es un documento que pruebe, que fundamente la acusación, tomando en cuenta de que el pago de cheque únicamente acredita un cobro del dinero, pero no se sabe si lo fueron utilizados para comprar algún artículo, para pagar alguna deuda, pero no hay ninguna otra investigación que fundamente que ese dinero estaba ahí en el momento del hecho. Por lo cual aquí solo se habla de las bocinas y del CPU que se presentaron en esta sala y que, como lo manifesté, según la investigación que se ha presentado ante usted, manifiesta de que supuestamente en el momento en que mi patrocinado tenía esa mochila lista para llevársela, supuestamente en el cuarto de la persona ya mencionada es que lo detienen. Claramente es un grado de tentativa, por lo cual le solicito respetuosamente al señor juez le sirva analizar los argumentos vertidos por el defensor, que devienen de un derecho de defensa técnica que tiene, es una garantía que tiene mi patrocinado en el presente caso, y que se examine la acusación respectiva específicamente en el apartado que he hecho mención en relación a la calificación jurídica, y como tal se le dé la calificación jurídica de robo en el grado de tentativa de conformidad con el artículo 251 y 14 del Código Penal. Como consecuencia de ello, señor juez, hago la solicitud también, aprovechando el principio de concentración y de celeridad, de que en caso que usted acepte modificar el tipo penal al de robo en grado de tentativa, se iba a conceder una medida sustitutiva a mi patrocinado, en tanto se resuelve su situación jurídica concretamente.
Ya en una ocasión se presentó documentos respectivos que obran dentro del proceso, tal como es un recibo de luz donde actualmente reside la familia de mi patrocinado, que es en la Quinta Calle 231, zona 7 de esta ciudad, y que también algunas cartas de recomendación de mi patrocinado. Asimismo que se presenta en este momento la cédula de vecindad de mi patrocinado, donde se encuentran los datos de identificación personal, donde consta la residencia actual de mi patrocinado, su identificación concreta, al cual le pongo a la vista en este momento, y que se ordene la libertad de mi patrocinado. Es todo. Por el sistema contradictorio de nuestro Código Procesal Penal se le confiere la palabra a la Fiscalía del Ministerio Público en los hechos contradictorios únicamente y en forma breve y concisa. Muchas gracias. En forma así breve y concisa como lo solicita, señor juez, esta institución, el Ministerio Público, confirma y nuevamente sostiene la solicitud en el sentido de que se abra juicio por el delito de robo agravado. La defensa técnica indica que en este caso no se puede dar la figura delictiva de robo agravado porque, como lo establece el artículo 252 en el numeral segundo, se indica que únicamente se establece para ingresar al lugar donde se encuentran el lugar del hecho. Se ha empleado violencia para ingresar al lugar. En ese sentido, el Ministerio Público considera, sin embargo, que el elemento violencia es importante en ese sentido, en el sentido de que no se hubiese podido sustraer el dinero y las bocinas y también asimismo la unidad de procesamiento y la mochila que se encuentran acá a la vista, si no se hubiera forzado a las chapas, si no se hubieran ejercido esa violencia en los objetos para sustraer lo que hoy se encuentra acá. En ese sentido, asimismo, pues el dinero se encontraba en el interior de una gaveta, es decir, en este sentido, el hecho se considera como delito de robo agravado toda vez que el Ministerio Público, al momento de indicar el hecho por el cual se pretende se abra juicio, se da con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar y narra desde el momento que se ingresa a la residencia hasta el momento mismo de la aprehensión de los objetos. En este caso tampoco se puede dar una forma de tentativa, toda vez de que sí existe una aprehensión y un apoderamiento de los objetos, toda vez que en el momento de que aprendieron al hoy sindicado, y se le halló en plena posesión de los bienes, por lo tanto no existe una tentativa, ya que no es que se le haya sorprendido en el momento en que pretendía sustraer los objetos, sino que ya se le sorprendió en el momento en que los tenía bajo su dominio y su poder. Por lo tanto, en este caso no se puede hablar de una tentativa, únicamente entonces el Ministerio Público sostiene y solicita que se abra juicio por el delito de robo agravado, únicamente. Respetuosamente. Sí, de forma breve y concisa. Efectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341, respetuosamente indicamos al señor juez de que no se tome en cuenta lo manifestado por la defensa, toda vez de que dentro de la presente investigación no se estableció que el sindicado haya ingresado en forma accidental a la residencia de mi patrocinada, toda vez de que para ingresar a una residencia por el patio no existe accidente, puesto que lo podía hacer si había ingresado por una puerta. En este caso se estableció de que él ingresó por el patio, y a esta situación se tuvo que establecer de que él tuvo que haberse subido a la pared para ingresar a la residencia de mi patrocinada. Asimismo, que no se tome en cuenta que lo manifestado por la defensa en lo que respecta a ingresar al closet, lo cual es totalmente ilógico, puesto que lo que el Ministerio Público indica es de que él realizó la violencia para sustraer el dinero y el patrimonio de mi patrocinada. En tal virtud se debe declarar sin lugar lo manifestado por el abogado defensor, toda vez de que el sindicado realizó el hecho de manera consciente y voluntaria, y asimismo que hubo desplazamiento. Si bien es cierto, no hubo desplazamiento de los objetos que le fueron encontrados al momento de su aprehensión,
efectivamente sí hubo desplazamiento en cuanto al dinero que se dice sustraído, y el sindicato no ha demostrado dentro de la secuela procesal ni dentro de la investigación que el dinero sea obtenido de otra manera o que se lo haya entregado, ni tampoco ha indicado quiénes eran las personas que lo acompañaban al momento del hecho. En tal virtud solicitamos que sea ratificada la solicitud presentada por el Ministerio Público, a lo que la querellante adhesiva y actora civil también se adhiere, y que se resuelva conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal penal, y debiendo oportunamente dejar sin ningún efecto lo solicitado por el abogado defensor únicamente. Señor juez, por el derecho de defensa se le confiere la palabra también, solo que en forma breve y concisa. Gracias, señor juez. Únicamente para mencionar de que la defensa lo que está solicitando es el cambio de la calificación jurídica al tipo de robo en grado tentativa. El Ministerio Público indica de que el elemento violencia se ejerció en las chapas. Bueno, el robo tiene sí específicamente un elemento que es la violencia, y que se ejerce según la acusación en las chapas. Sin embargo, lo que se discute acá es específicamente el numeral segundo del artículo 252. Sí se utilizó violencia para entrar al lugar del hecho. Ese es el punto de discusión acá. Realmente el abogado del Ministerio Público y del querellante adhesivo me están dando la razón en este momento en cuanto a que el tipo debe ser el de robo. ¿Por qué me están dando la razón ellos? Y que no es robo agravado. En primer lugar, porque dice el fiscal se ejerció violencia en las chapas. Y el abogado del querellante adhesivo dice, se ingresó por el patio. Es ilógico que se entre a un closet, dice, y realmente es ilógico que se esté hablando de ingresar a un closet. Por eso es el punto a discusión acá, que es ilógico que se esté hablando de haber ingresado a un closet. Y por eso yo estoy solicitando que se cambie la figura al tipo de robo. Porque el tipo lo que exige es una violencia para entrar. Y inclusive ellos mismos dicen si se ingresó por un patio. O sea, no hubo violencia en cuanto a puertas, en cuanto a ventanas, en cuanto a haber destruido algún elemento para haber ingresado. Entonces, inclusive ellos me dan la razón en cuanto a que no hay violencia para entrar al lugar del hecho. En cuanto a que es ilógico, pues claro, entrar a un closet. Esos son los puntos respectivos. Y por lo cual yo estoy pidiendo de que se cambie el tipo al robo, por no darse ese inciso, el inciso segundo. Y en todo caso, si estima el señor juez que no es en tentativa, pues que se resuelva cambiar la figura al tipo de robo, que es el tipo concreto el cual debe de tener la acusación respectiva, señor juez, únicamente. Bien, para resolver entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, al finalizar la intervención de las partes, que se refiere al artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá sobre la apertura del juicio, de lo contrario el sobreseimiento o la clausura del procedimiento, o el archivo con el cual quedarán notificadas las partes procesales. El juzgador, al establecer entonces en relación al escrito de acusación formulada inicialmente por el agente fiscal Luis Rolando Castañeda Ocaña, diciendo que la unidad del Ministerio Público se advierte que en esta audiencia es representado por el agente fiscal Eric Rubén Escobar Girón. En tal sentido, el juzgador, al analizar el escrito de acusación y la formulación de acusación en esta audiencia, se advierte que cumple con los requisitos, especialmente en relación a la individualización del imputado. En cuanto al hecho que se le hace en forma clara, precisa y circunstanciada, que se le atribuye al sindicato y su calificación, el juzgador advierte entonces que existe una petición planteada por la defensa técnica de la misma que debe calificarse
por el delito de robo en el grado de tentativa, de acuerdo a su exposición. Y para el efecto, el juzgador debe analizar el mismo, toda vez de que un hecho para poder ser imputado debe cumplir con los requisitos de tiempo, modo, lugar y demás circunstancias, para determinar también la calificación jurídica con los medios de convicción presentados, así como de la posible participación. El juzgador, al analizar el hecho imputado, es necesario que los medios de convicción, especialmente de la prevención policial, que nos indica en su parte conducente es donde da inicio el presente hecho. Se refiere el informe manuscrito de los agentes conducentes que el día de hoy, siendo las 2 horas por orden la operadora de la planta central de transmisiones de esta 41 comisaría, se le indicó que se dirigieran a verificar en la tercera avenida 10-32 de la zona 1 de esta ciudad con relación a una persona detenida por robo, por lo que al llegar al lugar ante los agentes conducentes se abocaron los captores, quienes manifestaron que momentos antes sorprendieron flagrantemente al hoy encartado cuando en uno de sus ambientes del interior del domicilio sustraía un maletín de color negro con verde marca Bagmax, el cual contenía en su interior 2 bocinas de color negro, azul y gris, marca Pioneer de 350W de 6x19 y un CPU para computadora de color blanco y gris, sin marca ni número de serie. Y fue conducido el sindicado a esta comisaría para su consignación, y cuanto a las evidencias se ponen a su despacho y serán remitidas al almacén del Ministerio Público. Vemos también el mismo con las declaraciones o entrevistas realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público, que en su parte conducente la declaración de Juan Antonio Guzmán de León. Dice, ya que ella estaba en la casa de su cuñada, señor Eric Calderón Godínez, porque le habían entrado a robar su domicilio y que fuera a su casa, por lo que me vine a la casa de mi hermana, entramos con el señor Eric Calderón Godínez y adentro se encontraba una persona de sexo masculino. Y escuchamos que el ruido de la lámina, ya que caminando estaba otra persona sobre ella, y se dio a la fuga, por lo que agarramos a ese individuo que se encontraba dentro de la casa, quien tenía una mochila negra en su interior 2 bocinas de carro y un CPU para computadora, listos para llevar. Casi en el mismo término declara entonces Eric Calderón Godínez, quien nos indica que yo estaba parado en la puerta de mi casa esperando, decidimos entrar los dos, y cuando ingresamos había una persona de sexo masculino y escuché cuando otra persona se encontraba en la lámina huyendo. La persona de sexo masculino que se encontraba dentro de la casa tenía una mochila de color negra cargada y en su interior tenía 2 bocinas y en la otra mano el CPU de computadora, por lo que agarramos con Juan Antonio. La declaración también de la hija de la señora María Yolanda, Mildred Yolanda Calderón Guzmán. Se observa una cama, un closet de varios apartamentos, 2 de sus puertas, las chapas están forzadas, metidas hacia adentro. Y nos indican que la señora María Yolanda, que habían